Yo no sé cómo tú has culminado el año que pasó hace pocos días. Yo no sé cómo te has sentido. Si has sentido frustración, si has sentido fracaso, si has sentido que los objetivos no se cumplieron y que culminaste el año quizás a duras penas. Hoy queremos hablar de un tema que nos va a ayudar a enfocarnos al propósito de Dios. Aprender a oír y obedecer la palabra de Dios para tener éxito siempre. Y quiero hablarles de los tres líderes más grandes de la historia de la Biblia. Y el primero del cual quiero hablar es Moisés. Moisés, un varón llamado por Dios desde antes de su nacimiento. Quizás es la historia de algunos aquí. Moisés sabía que él tenía un llamado. Él había terminado por voluntad de Dios en la casa del rey de Egipto. Pero él sabía que su llamado era liberar a su pueblo justamente de la mano de los egipcios. Pero él, siendo joven y sintiendo la fuerza de sus propios brazos, pensó que lo podía hacer en sus fuerzas. Y mató a un egipcio con su propia mano. Él sabía en su corazón que había un llamado de liberar a su pueblo. Pero él no le consultó a Dios de cómo. Y hacerlo en su voluntad y en sus fuerzas y en su parecer le trajo angustia, le trajo ir a otra tierra, le trajo 40 años trabajar como pastor de ovejas en un desierto. Él tuvo que huir de Egipto, a esconderse en una tierra extraña por 40 años. Yo me imagino que le inundaron sentimiento de culpa. Yo me imagino que le inundaron sentimientos como quizás Dios ya me desechó. Quizás Dios ya llamó a otro líder. Quizás Dios ya está liberando a su pueblo, pero sin mí. Quizás Dios me abandonó para siempre. Pero Dios es grande en misericordia. Dios es grande en su misericordia. Dios es grande en su misericordia. Yo me imagino que esos 40 años, Moisés ahí en el desierto, no estaba solamente caminando en amargura, sino estaba buscando de Dios. Estaba aprendiendo la lección. Yo me imagino que Moisés estaba diciéndole a Dios: Señor, dame una oportunidad. Señor, dame una oportunidad y ya no lo voy a hacer en mis fuerzas, sino conforme a lo que tú me mandes. Y un día cualquiera, cuando Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro, él vio un fuego en la montaña. Él vio un fuego en una planta, en una zarza, que quemaba muy fuerte, pero la zarza no se quemaba.
Y él decía, qué extraño. Voy a ir a mirar, y cuando él se acerca, del fuego le habla la voz de Dios. Y Dios restaura su llamado. Dios restaura su llamado. Dios restaura su llamado como Dios quiere restaurar el llamado de algunos de ustedes en este año. Y habla su corazón. Y empieza la nueva oportunidad de Dios. Empieza la nueva oportunidad de Dios. Qué tremendo. El salmista dice en el Salmo 32:8, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Qué tremendo. Dios está diciendo, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. ¿Qué nos está diciendo la palabra? No, la palabra nos está diciendo con toda claridad que el camino de Dios es el mejor. Por eso necesitamos decidirnos siempre no caminar por nuestros caminos, según nuestro parecer, sino según los caminos de Dios. Si caminamos en los caminos de Dios, Él nos va a aconsejar y Él va a velar por nosotros, nos va a proteger, nos va a guiar. Y si Dios va con nosotros, ¿quién en contra nuestra va? Dice la palabra. Y sigue diciendo el mismo versículo, no seas como el mula o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Ustedes han visto seguramente que se le pone algo en la boca a los caballos para guiarlos. Y yo les digo ese algo que le ponen en la boca, cuando se estira les duele, por eso frenan. Y lo que nos está diciendo la palabra aquí, mejor permití que Dios te guíe por el mejor camino. Permite, cree en Él, confía tu vida a Él. No vaya a ser como el caballo o el mula, que solamente con el dolor aprende. ¿Se entendió? No vaya a ser como el caballo y el mula, que con el dolor aprende. Yo tengo un amigo que desde jovencito amansa caballos. Y una de las maneras más rápidas de amansar es a los golpes. Funciona así. A mí me parece loco porque yo no entiendo nada de eso, pero así funciona. Y uno ve eso en todos los que amansan caballos, que aprendan a obedecer, que aprendan a respetar al que le está amansando, que es su autoridad. Entonces Dios nos está enseñando con esta palabra algo. Yo quiero guiarte por el mejor camino. Y yo creo que muchos de nosotros entendemos cómo es cuando aprendemos del dolor. Entendemos muy bien esta palabra. Y yo pienso que Dios, lo que Él quiere es guiarnos por el mejor camino. Él quiere aconsejarnos, protegernos y velar por nosotros. Eso es su propósito. Eso es su voluntad. Y muchas veces la consecuencia de nuestra terquedad nos trae dolor.
Tremendo. Volviendo al encuentro que tuvo Moisés con Dios. Cuando Dios empieza a hablarle, cuando Dios empieza a restaurarle a Moisés, Él le habla, Él le da una palabra. Él le da una palabra y dice, ahora ve porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Tú vas a sacar. Ahí él recibe una palabra. Pero ahí él ya aprendió la lección. Él ya aprendió a cómo él iba a sacar al pueblo del poder más poderoso de esta tierra. Con la mano del Señor. Obedeciendo al Señor. Conforme a su palabra. Conforme a sus consejos. Conforme a toda palabra que salga de la boca de Dios. Yo te pregunto, los desafíos que tú tienes este año, ¿cómo los vas a vencer? ¿Cómo los vas a vencer? ¿Cómo lo estás planeando vencer? ¿Sabes cómo? No en tus fuerzas, conforme a la palabra que ha salido de la boca de Dios, conforme al consejo que Dios te da, buscando su consejo todos los días, porque Dios está atento a todos aquellos que quieren oír su voz para obedecerla. Es muy importante. Dios no está atento a los que quieren hablar nomás, sin querer obedecer. A los que le dejan en visto siempre, sino a aquellos que están dispuestos a obedecer su voz. Porque Dios sabe quién viene con la intención de obedecer y quién viene con la intención de entretener. Dice, ahora ve porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo. Todo lo que Moisés hizo a partir de aquel día que tuvo la segunda oportunidad fue conforme a lo que Dios le decía que debía hacer. Moisés hizo las cosas más locas y más peligrosas para un ser humano. Ir a él con un palo a pararse enfrente al emperador más fuerte y más cruel de la tierra y decirle, deja ir a mi pueblo. ¿Quién era su pueblo? Los esclavos de Egipto. Era lo más estúpido que un ser humano podía hacer a los ojos naturales. Pero era lo que Dios había mandado hacer. Y eso queremos aprender tú y yo. No a cuestionar a Dios, sino a obedecer a Dios. A caminar en sus principios, a caminar en su palabra y a obedecerlo siempre. Dios le contestó, yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarás a Dios en este monte. Y Moisés obedeció. Y Dios hacía. Moisés obedeció y Dios hacía. Porque Dios le guardó delante del faraón. Dios le dio autoridad delante del faraón. Porque si Dios no le daba autoridad delante del faraón, con un soplo faraón le mataba a Moisés. Pero Dios puso autoridad ahí y hasta el faraón temió a un hombre pariente de esclavos.
Si Dios va contigo, tú puedes. Ahora primero tienes que ir a aliarte con Dios. Muchos le quieren tener a Dios de secretario y eso no funciona. ¿Cómo es cuando alguien tiene a Dios de secretario? Que yo le voy mandando a Dios. Yo le digo a Dios, este es mi plan. Ahora es la primera semana de enero. Ahora yo vengo con mi plan y necesito tu firma. Eso es cuando crees que Dios es tu secretario. Y cuando nosotros somos secretarios de Dios, ¿saben cómo es? Yo me voy junto a Dios, me postro ante Él en adoración y le digo, Señor, muéstrame tu plan que yo quiero firmarlo. Ahí hacemos alianza. Dios nunca firma un plan que no es suyo. Por eso muchos fracasan. Nosotros lo que necesitamos es buscar el plan de Dios para nuestra vida y disponernos a obedecer. El primer plan de liberación era el de Moisés, por eso fracasó. El segundo plan de liberación era de Dios, por eso funcionó. Y parecía muy difícil, muy complicado. Pero Dios dio testimonio y Dios le dio la victoria porque Él vela sobre aquel que le obedece y lo guarda. Dice el capítulo 3, verso 12, prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluye la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amoreos, los ferozeos, los ebuseos y los jebuseos. Tremendo. ¿Qué había pasado con estos pueblos? ¿Por qué Dios iba a echar a esos pueblos de la tierra? ¿Alguien sabe eso? Porque a veces hay gente que me han dicho que injusto que Dios va a echar a esos pueblos de la tierra y les va a dar a los israelitas esa tierra. Había varios pueblos viviendo en la tierra donde los israelitas iban a ir. Esos pueblos sacrificaban a sus hijos al dios Moloch. Era algo parecido a lo que está sucediendo en nuestro país vecino. El aborto, sacrificio de niños se llama eso. Inocentes. Y la ira de Dios se había encendido sobre esos pueblos por esas prácticas de entregar sus hijos al dios Moloch en sacrificio. Y por eso ellos perdieron su tierra y Dios había decidido exterminarlos. El juicio de Dios vino sobre ellos. Y por eso iba a quedar deshabitado esa tierra a causa del juicio que vino sobre esos pueblos. Y esa tierra iba a ser la tierra para los hijos de Dios. Dios les prometió, esa tierra les voy a dar. Y Moisés obedeció. Moisés obedeció. Él les sacó de Egipto. Dios dio testimonio con milagros, tras milagros, tras milagros en Egipto, hasta que el faraón y su pueblo le dieron todos regalos y dijeran, váyanse. Y salieron ellos. Y llegaron al Mar Rojo. Y Dios abrió el mar. Y cruzaron el mar. Y el mar se cerró detrás de ellos, encima de todo el ejército más poderoso de esta tierra. Porque Dios caminó con Moisés, porque él aprendió la lección
de caminar en el consejo de Dios y ya no caminar ningún paso sin el consejo de Dios. Así ellos cruzaron el desierto. Así ellos llegaron a la tierra prometida. Y este es el mensaje para nuestro corazón. Ya no caminar en nuestra propia opinión, sino buscar el consejo de Dios siempre. Cuando Dios le llama a Josué, Dios le dice una gran verdad. Dios le dice a él, sé fuerte y valiente. Le dice a él, vas a guiar a este pueblo. Le dice, así como yo estuve con Moisés, voy a estar contigo. No temas, nadie va a poder hacer frente todos los días de tu vida si me obedeces. Y también le dice, hay 7 pueblos más fuertes que ustedes. Y quizás tú ves en este año 7 imposibles delante de ti. O quizás veas uno. Quizás tienes un problema que no sabes cómo saltar encima. Quizás hay situaciones en tu matrimonio que tú no sabes cómo lidiar con eso. O quizás es por problema de trabajo, de finanzas. Puedan haber tantos obstáculos muy difíciles. Dios le dice a Josué, hay 7 pueblos más fuertes que ustedes. Pero le dice, yo estaré contigo. O sea, algo necesitamos entender. Yo, frente a las dificultades, 7 imposibles. Josué aquí parado, 7 imposibles. Pero Josué, sujeto en obediencia a Dios, Dios más Josué, todo es posible para aquel que cree. De repente los imposibles desaparecen porque Dios está al lado nuestro. Todavía no soy yo el secreto de la victoria, sino siempre va a ser Él. Eso necesitamos entender para aprender a depender completamente de Dios. ¿Por qué muchos cuando empiezan a tener éxito, de repente viene su debacle y caen totalmente? Porque caminan bien, caminan con Dios, caminan con Dios, caminan con Dios y creen que todo va bien. Hasta que de repente en su corazón dicen, yo lo puedo, yo lo hago muy bien, yo realmente mira, y ya no le ven que el éxito fue de Dios caminando con ellos. Y cuando tú empiezas a creer que el éxito es tuyo y no es de Dios, ya has caído. Ya has caído porque la soberbia se subió en tu corazón. Si tú tienes éxito en la vida es porque Dios está contigo y te está dando éxito. Y reconócele a Él todo esto y nada para ti. Y tu éxito será duradero. El día que tú crees que tú eres algo especial, por eso viene la bendición sobre tu vida, ese día has caído. Todos somos especiales para Dios, pero porque Él es grande en misericordia y nos ama. No por lo que hemos logrado en la vida, hermanos. Amén. Bueno, Dios le dice a José, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría.
Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado en obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha, ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Hay otro versículo que dice, de guardar mi palabra. Solo así tendrás éxito. O sea, ¿qué le había dicho Moisés? Moisés le había dado la palabra de Dios. Y Dios está hablando, no con el pastor, está hablando con el general del ejército. Y le está diciendo al general del ejército, tu éxito no depende de tu estrategia militar. Tu éxito no depende de tu experiencia. Tu éxito no depende de cómo estudies a los enemigos. Tu éxito no depende de los contactos que tengas. Tu éxito no depende de cuántas riquezas tengas. Tu éxito depende de cuánto sepas oír y obedecer a Dios. De eso depende. De eso depende. Cuando sepas oír y obedecer completamente a Dios, tu éxito será duradero. Eso dice la Escritura. Y eso fue, en otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Si tú realmente sabes escuchar lo que yo estoy diciendo y sabes obedecerlo, tú podrás decir al fin de tus días, todo se cumplió. Y Josué pudo decir eso. Todas las palabras que Jehová nos dijo se cumplieron al pie de la letra. Josué dijo en su discurso de despedida a los israelitas. Pero lo lamentable vino después. En Jueces capítulo 2 dice, murió Josué y murió toda aquella generación. Y vino una generación que ya no tenía intimidad con Dios, que ya no lo obedecía. Y se fueron tras otros dioses y vino el fracaso, la esclavitud, el hambre, la peste, la muerte, todo entró en su casa. Porque habían abandonado al Señor su Dios. Y dice más adelante, y cuando todo eso vino, clamaron al Señor y Él tuvo misericordia de ellos. Y envió un libertador. Hermanos, yo no sé en qué posición tú te encuentras, pero yo sé cuál es la solución. Ser sincero y con un corazón sincero clamar a Dios y volver con todo nuestro corazón a Dios. Empezar a oír a Dios y obedecer al Señor. Y Él nos levantará. Dios también da segundas oportunidades, así como lo hizo con Moisés. Jesús, por supuesto, el líder más grande que ha estado sobre esta tierra, del cual la tierra no fue digno. Él vivía 100% en dependencia del Padre. Él dijo, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no puedo hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Jesús declaró, yo no hago nada por mi propia cuenta. Nada por mi propia cuenta. Si Él hubiera hecho algo por su propia cuenta, podría haber fracasado. Porque Él sentía la tentación en su carne.
porque Él fue hecho carne. Dice, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él aprendió lo que nosotros queremos aprender este año. Caminar 100% guiado por la voz del Espíritu. 100% conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice la Biblia que Él siempre se iba muy de madrugada a un lugar solitario a orar. Y a veces ya era de mañana, ya había amanecido y los discípulos le estaban buscando porque la gente le estaba buscando. Y Él seguía hablando con Dios y Él no terminaba de salir de ahí hasta que Dios le había dado todas las instrucciones de lo que Él debería hacer ese día. Y varias veces menciona que Él después de terminar el día se iba otra vez a un lugar solitario a orar. La Biblia lastimosamente no describe qué Él decía en esa oración. Pero yo creo firmemente que Él se iba, levantaba las manos al cielo y decía, Señor, esta mañana cuando oramos, cuando hablamos, me diste que alimente a 5,000. Me dijiste que sane un paralítico. Me dijiste que iba a encontrar un ciego. Me dijiste que predique tu palabra. Todo eso hice y todo fue un éxito. Y ese éxito y esa gloria solo es para ti, Padre. Acá te lo traigo. Nada es para mí. Por eso su éxito fue duradero. ¿Cuál es el problema de muchas personas que Dios usa? Primero oran humildemente, Señor, dame. Señor, derrama sobre mí. El Señor derrama sobre nosotros. Y estamos entre la gente y Dios hace la obra. ¿Quién hace la obra? Dios hace la obra. No hay ningún ser humano haciendo milagros. Es Dios haciendo, usando a un vaso de barro. Y después caminan así y dice, yo le sané a fulano, yo le sané a mengano. Y pecan contra Dios. Y la próxima vez cuando intentan hacer lo mismo ya no ocurre. Porque la gloria solo pertenece al Señor. Él es digno de recibir toda la honra, toda la gloria, toda la majestad por los siglos de los siglos. Jesús, en todo su ministerio, nunca se guió por su propio parecer. Le consultaba todo al Padre. Por eso su éxito fue total. Cuando hay alguien dispuesto a escuchar y a obedecer a Dios, Dios le va a hablar. Y mi deseo ardiente es que esto pueda ser una decisión tan profunda de nuestro ser, que cambie nuestra manera de pensar. Tus planes pueden ser lindos, hasta pueden ser muy similares al plan de Dios, pero toma el plan de Dios. Ahí escríbelo, créelo y obedécelo. Porque ese plan que Dios te da, ese tendrá éxito. Quiero terminar con una palabra de 2 Crónicas 16:9. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Si tú tienes el corazón comprometido con Dios, los ojos del Señor están sobre tu vida.
si tú tienes un corazón dispuesto a obedecerle, sus ojos están sobre tu vida. Él te va a guiar, Él te va a hablar y Él te va a dar su plan para que tengas éxito. Amén. Oremos. Querido Padre, yo sé que todos los planes que han fracasado en nuestra vida fueron nuestros y no tuyos. Y queremos traerte nuestros planes no para que tú los firmes, sino para tirarlos en la papelera y para que tú nos des tus planes para este año. Señor, estamos conscientes que necesitamos aprender a oír tu voz, a caminar mucho más profundamente en tu palabra y a tener un corazón que escucha y obedece a ti. Y yo te pido eso, yo te pido, Espíritu Santo, que tú empieces a hablar con mucha claridad a todos aquellos que quieren obedecerte. No te pido que hables a aquellos que no quieren obedecer, pero sí te pido que tú te manifiestes con mucha intensidad a aquellos que tienen el anhelo ardiente de caminar en tu consejo. Bendícelos, muéstrales con claridad tus planes y ten misericordia, Señor. Señor, aquí estamos, una iglesia delante de ti que quiere hacer tu voluntad. Y yo te pido que tengas misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén